Bienvenidos a una nueva programación de Iluminados por su Palabra. Ustedes nos están escuchando por Radio Sonido 21, mientras nosotros acá nos vamos acomodando, esquivando y matando mosquitos, como esta semana tan particular en nuestra República Argentina. Se vino el aluvión, se vino la lluvia y se vinieron los mosquitos. Javi, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, la verdad que estamos invadidos por mosquitos del sur. Parece que son inmortales. Comentan las malas lenguas que tienen huesos, porque son grandes, son enormes. Y traspasan la ropa, todo. Sí, te traspasan la ropa, jean, lo que sea. Está bien. Y no solo tenemos ese problema hoy. Hoy tenemos un problema que nos está dejando incomunicados a todos. Estamos en el propio siglo XXI. Sí, casi, sí. Es imposible comunicarse por WhatsApp. Así que se cayó en la red de WhatsApp. Se cayó en la red de WhatsApp, así que bueno, preparen las palomas mensajeras. El correo creo que ya cerró, así que van a tener que mandar mensaje de texto. El telégrafo también para mandarnos sí. Señales de humo, ¿no? Nos decías, Dani, ¿cómo estás? Daniel Chabrau también nos visita en esta oportunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludar a todos los oyentes, estar con ustedes. Y sí, acá estamos con tantos problemas, ¿no? Entre los mosquitos y el WhatsApp es un drama nacional, se nos viene todo el mundo abajo. Sí, bueno, hay que estar atentos por la ventana de acá, siempre se escucha algún perrito. Sí. Pero a ver, hoy hay que dejar abierto por si vienen las palomas. Las palomas mensajeras que van a entrar. Se ríen de mí porque soy de la vieja guardia, que no confío en las redes sociales, en todo. Por ejemplo, para ir a un lado uso la Filcar. Van a pensar que soy una reliquia. ¿Existe la Filcar todavía? Mirá, ¿ves? ¿Te das cuenta de un hombre mayor que yo? No tengo ni idea de qué estás hablando. Bueno, la Filcar es un libro donde tiene todas las calles, los mapas de toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La Agenda T, digamos. Algo parecido. Algo parecido. Es más contemporáneo, pero la guía Filcar se sigue haciendo actualmente. Pero cuando se caen los sistemas, cuando no hay batería o algo y tenés que llegar a algún lado... Nunca falla. Jamás falla. Es lo mismo que la paloma mensajera, jamás falla. Salvo una tormenta, pero bueno. Salvo una tormenta. Bueno, pero se pueden comunicar con nosotros seguramente, pero le vamos a pedir especialmente hoy que se comuniquen mientras nos mande Facebook por mensaje de texto. Exacto. Y vas a compartir el número y también Facebook sobre todas las cosas. Sí, claro. Facebook y Twitter. Twitter sí anda. Lo que no anda es WhatsApp. No anda WhatsApp. No anda Facebook, pero sí. Facebook anda. Perdón. Ahí está. Bueno. Nos pueden dejar sus mensajes de texto al 153757-6933 o por Facebook en Iluminados por su Palabra y también por Twitter en @iluminadosradio. Bien, entonces nos escriben por Facebook, especialmente yo acá estoy con el celular bien prendido. Esperamos que no se corte internet también hoy. Hoy tenemos un tema también especial, pero muy práctico sobre todas las cosas, porque es el propósito de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva cada día también a salir de nuestra casa, trabajar, cumplir con nuestras rutinas? ¿Cuál es el motor que incita, motiva y anima cada una de nuestras actividades? ¿Cuál es el propósito central de la vida? Y eso nos lo va a responder la palabra de Dios. Así que para empezar con este tema es importante retrotraernos a Génesis, al primer libro de la Biblia, porque de por sí decir que hay un propósito de la vida es que ese propósito lo da el dador de la vida, no es así, lo da Dios el propósito de la vida. Así es. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza con un plan bien concreto que él tenía. Parecía muy sencillo para el ser humano lo que tenía como responsabilidad para hacer, pero era algo eminentemente complejo y que implicaba dentro de todas esas complejidades simplemente un paso de obediencia dentro de ese contexto. El hombre no entendió o no quiso o se rebeló, fue engañado, hay montones de factores. Lo concreto es que el ser humano perdió su condición original de ser una persona inocente en la presencia de Dios y de tal incapacidad de poder vivir como Dios quiere en ese ámbito especial que era el Edén, y por causa de eso no solamente fue echado del Edén, sino como el mismo Dios le dijo que si él no obedecía iba a morir, automáticamente el hombre y la mujer murieron espiritualmente. Y cuando murieron espiritualmente su vida ya fue trastornada, o sea, sus valores fueron trastornados. Nosotros, si consideráramos una persona
por su composición, podríamos decir, bueno, básicamente tiene 3 componentes fundamentales: espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre estaba en el Edén, en un estado ideal, perfecto, de inocencia delante de Dios, sus motivaciones eran espirituales, o sea, él estaba movido en su espiritualidad en una relación profunda con Dios, o sea, él conocía a Dios de una manera experimental permanente, o sea, él era consciente de la presencia de Dios en todo tiempo, podía escuchar a Dios audiblemente y relacionarse con Dios de una manera franca. También tenía toda una cuestión de sensaciones, pero esas sensaciones eran puras, digamos, aquellas cosas que son la expresión del alma eran puras. Y su cuerpo también era un cuerpo sano, era un cuerpo puro, era un cuerpo del cual él no se avergonzaba, ni ella tampoco, ambos no se avergonzaban. Pero la palabra de Dios nos muestra que cuando ellos murieron espiritualmente, la cosa se revirtió. Lo primero que descubren es que están desnudos. Y empiezan a sentir vergüenza por sus propios cuerpos, empiezan a darle un valor al cuerpo sobredimensionado. Entonces colocan, en vez de colocar al espíritu en primer lugar, colocan al cuerpo en primer lugar. Y obviamente todos sus sentimientos fueron confusos, se esconden, hay temor. Y obviamente ya no tienen esa comunión que Dios tenía con ellos tan abierta y libremente, la perdieron, esa relación con Dios. Así que el hombre espiritualmente muerto ha trastornado su misma esencia, de tal manera que hoy el ser humano prioriza el cuerpo por sobre todas las cosas, tarea vana, porque la satisfacción del cuerpo es algo que es pasajero, o sea, en algún momento, tarde o temprano, vamos empezando a sentir más dolores que placeres con el cuerpo, nos vamos enfermando. Y la realidad es que esto es una tarea vana, que es infructuosa y que dura poco tiempo, básicamente. Así, pero el hombre de todas maneras endiosa el cuerpo, trata de vivir para satisfacer no solamente su cuerpo, sino también su sentimiento, y deja la espiritualidad y las cosas espirituales para lo último. Y deja de lado a Dios, obviamente, sobre todas las dejó cosas. a Dios sobre todas las cosas. Adán y Eva se escondieron en el jardín del Edén, algo paradójico, ¿no?, en sí mismo, porque nadie se puede esconder de Dios. Me hace pensar a Jonás en este momento rápidamente, que intentaron huir de la presencia de Dios, pero Dios los estaba viendo, Dios estaba viendo su pecado, sus errores. Y ahí una de las cosas quizás más llamativas con todo esto, el hombre en el Edén, por causa de su pecado, empezó a vivir en función y para el tiempo y no para la eternidad. O sea, Dios vive para la eternidad. Dios vive en una esfera diferente a la nuestra. Y la realidad es que Dios no está desesperado por los vaivenes de las cosas circunstanciales. Ni los mosquitos lo molestan, ni que se caiga WhatsApp, ni una tormenta, ni las cuestiones de los vaivenes económicos. Los problemas que nosotros tenemos en el mundo no desesperan a Dios, porque Dios vive fuera del tiempo. Nosotros vivimos, lamentablemente por causa del pecado, condicionados y aferrados al tiempo y tratando de retener algo que no se puede retener. Y obviamente estamos lejos de Dios al no estar pensando en eternidad. Y Dios ha colocado eternidad en el corazón nuestro, pero el ser humano no toma conciencia de eso y va camino a una eternidad sin Dios. Y esto es lo que es una situación difícil y tristísima para el hombre en sí mismo, ¿no? Está muerto en sus delitos y pecados completamente. Es asombroso cómo resumiste toda la Biblia en este comentario, porque hablaste desde el Edén, desde la creación, de esa tierra edénica que no tenía pecado, que no había dolor. O sea, Dios creó todo y era bueno en gran manera. Exacto, vos lo dijiste. Hasta lo que hay en el corazón del hombre. Pero lo que sería ese momento, lo que sería Adán y Eva, que creo que lo hablábamos hace un par de semanas, cómo serían Adán y Eva, perfectos, sin una arruga, sin un problema, sin un detalle de salud, nada. Y cómo el pecado manchó todo. Hay un video que se llama Falling Plates, platos rotos, que lo grafica excelente. Se ve el vaso de agua transparente y cae una gota negra, que es figura al pecado, y mancha todo. Y cómo ahí empezó a destruirse todo el sentido de que Dios le había dado ese Edén, ¿no? Y ese es el punto, Javi, porque cuando el ser humano pierde el sentido, ¿no?, de la vida, es un despropósito la vida. Y cuando en Génesis surgió el pecado, la caída original, se trastocaron los valores, como hemos escuchado recién. ¿Cómo cambia de Génesis 2 a Génesis 4 la historia, no?
pasa a tener un Adán sufriendo para traer el pan a su casa, pasa a una Eva sufriendo para parir, y el pecado que afecta a Caín y Abel, y bueno, miles de años de historia triste. Y aún ahí mismo en el Edén nace esta confrontación entre hombre y mujer. El feminismo y el machismo nacen en el Edén. O sea, es todo lo que vemos ahora es todo un reflejo de lo que es sí, porque cuando Dios le dice tu deseo será para tu marido, tiene dos implicancias. Por un lado, que ella iba a mantener el deseo de manipular al hombre, y por otro lado, que el hombre iba a responder a ese deseo de la mujer de manipularlo, tratando de imponerse por la fuerza a ella, como si la mujer fuera una cosa peligrosa. Entonces encontrarás que el machismo extremo y todo lo que es horrible del machismo, que estamos en desacuerdo con eso, es un resultado del pecado, básicamente, donde el hombre trata de someter a la mujer para que la mujer no lo someta a él. Entonces cuando de repente nos encontramos que cuando el hombre no está sometiendo a la mujer, a veces, aunque a las mujeres no les gusta entenderlo, a veces lo que están haciendo es tratando de someter al hombre. Y estamos en esta lucha permanente. Y eso Dios se lo declaró como misma maldición del Edén. Y es una consecuencia del pecado. Esta lucha entre hombres y mujeres, obviamente por fortaleza física, a lo largo de los siglos, el hombre se impuso de maneras brutales sobre las mujeres. Y esto, bueno, y hasta el día de hoy hay que abrir el diario nada más. Sí, vemos que siempre sigue pasando, ¿no? Pero de todas maneras está dentro del corazón de la mujer también este deseo de rebelarse contra el hombre, y si puede someterlo, manipularlo y llevarlo por el error, como hizo Eva con Adán en el mismo Edén, ¿no? Y es todo un tema, y es un tema de el libro de Génesis es un libro de principios, eso significa la palabra, y vemos no solo el primer pecado, sino el primer divorcio, las primeras peleas entre hijos, el primer asesinato de Caín y Abel, y toda una serie de eventos trágicos que muestran la condición del ser humano, hasta tal punto que nuestro Señor, nuestro Dios, viendo la maldad en un momento particular, en Génesis allí capítulo 6, decide llevar a cabo un diluvio para empezar nuevamente con Noé, la historia de la humanidad. Pero a mí me gustaría que volvamos a este punto del propósito de la vida, y más bien el despropósito de la vida para una persona que quita del plano del foco de su vida a Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, ciertamente hay frustración, y eso es lo que pasó en el libro de Génesis con Adán y Eva. Pero pienso en esta frustración que viene acompañada de un montón de problemas a causa del pecado: ansiedad, tristeza, depresión. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos se encontraban en los campos de concentración, los alemanes, los nazis, los obligaban a los judíos a cavar pozos. Cavaban un pozo y lo debían tapar. Cavaban otro pozo y así sucesivamente. Una tarea que era un sinsentido en sí mismo. Era cavar y tapar. Y así por mucho tiempo, de modo tal que la frustración en esas vidas, en esos judíos, con todo el contenido extra y el contexto que nosotros ya conocemos de ese campo de concentración, la falta de comida y demás, pero eso lo que provocó en los judíos es muchos suicidios en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Y ese despropósito de la vida, ese quitar de foco a Dios en la vida, lleva a muchas personas hoy en día a la frustración. Y cuando justamente pasa eso, estamos viendo que el ser humano está poniendo valores, cosas encima de Dios. Bueno, ¿qué podrían ser? Sería la pregunta a Daniel. ¿Qué podría ser que la persona, qué podrían ser esas cosas que el ser humano pone sobre Dios, lo cual es idolatría, y realmente nos muestra y evidencia ese despropósito de la vida? Es interesante que la Biblia nos cuenta la historia de un rey que se llamaba Salomón, hijo de David. Él escribió, tiene diferentes etapas de su vida, Salomón, es bien particular él. Pero hay una etapa que es muy oscura, es una etapa donde él hizo muchas cosas malas. Y cuando uno observa en Primera Reyes capítulo 3, dice que Salomón amaba a Dios, y porque amaba a Dios, cuando Dios le dijo pedime lo que quieras, le pidió sabiduría. Pero con el paso de los años, este Salomón, que al principio amaba a Dios, primero empezó amándose a sí mismo,
y eso se evidencia en que él no obedeció la palabra de Dios en cuanto a las cosas que tenían que hacer los reyes. Por ejemplo, los reyes no tenían que amontonarse oro, plata, y Salomón se construyó un trono de oro y marfil que era fastuoso y se llenó de oro y de plata, de tal manera que él trataba de hacer todo para lucirse. La Biblia decía que no tenían que tener muchos caballos ni traer caballos de Egipto, y bueno, se llenó de caballos de Egipto. Es como el equivalente a decir, bueno, me lleno de vehículos de alta gama, ¿no? O sea, era el tema de la plata, ese amor al dinero por sí mismo, tener por tener, de ser un rey multimillonario y tener los mejores caballos, era una cosa que movía en su corazón. Pero también la Biblia le decía a los reyes que no tenían que tener muchas mujeres. Y bueno, sabemos que Salomón tuvo 1000 mujeres y él convivía con ellas, y la Biblia decía que él no debía tener muchas mujeres porque sus mujeres, si tenía muchas mujeres, las mujeres iban a apartar iban a apartar ¿no? su corazón. Y ahí en 1 Reyes capítulo 11 dice que Salomón amó a sus mujeres. Y empezó amando a Dios y terminó amando a sus mujeres, y terminó haciendo todo tipo de barbaridades y alejándose de Dios por causa de esas mujeres. Así que Salomón cuenta en esa etapa todas las cosas que él hizo, y él habla de cómo él se sintió de esa manera, ¿no? Y es interesante, ¿no? Por ejemplo, en versículo 3 de capítulo 2, dice: propuse en mi corazón, de Eclesiastés, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Esta frase siempre me llamó la atención, porque Salomón dice: yo quiero andar, dice, yo quiero agasajar mi carne. Y este es el tema, yo quiero agasajarme a mí mismo, me quiero sentir bien. O sea, ¿cuál fue la evidencia número 1 de Salomón de su insatisfacción? Es que él quería sentirse bien. Pero es interesante de que él tenía un vestigio de que estaba pifiándole, y él dice: yo quiero sentirme bien y que mi corazón ande en sabiduría, pero que al mismo tiempo retenga la necedad. O sea, ahora, sabiduría y necedad, está bien con Dios y con el diablo. Claro, se contraponen entre sí. O sea, dice el necio en su corazón: no hay Dios, y obviamente el sabio teme a Dios. Ahí es una contraposición. Y él dice: yo quiero andar en sabiduría, pero guardando la necedad. O sea, estoy bien con Dios, con el diablo, un poquito acá, un poquito, y al mismo tiempo quiero agasajar. Y dice todo, y cuenta todo lo que hice. Dice: engrandecí mis obras, me hice huerto, un montón de cosas. Dice: me amontoné plata y oro, fui engrandecido y aumentado. Pero el capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 10, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Y alguna persona puede escuchar esto y decir: pero está bien, al fin y al cabo vivió la vida, la vivió bien, él trabajó, disfrutó de su trabajo, llegaba a fin de semana, se comía un asadito, se compró un auto 0 kilómetros, se pudo irse de vacaciones. O sea, digamos, ¿cuál es el problema? Bueno, dice: yo no negué a ninguna cosa. Por eso tenía 1000 mujeres. Mujer que se le cruzaba, no se la negaba. Como él era el rey, la podía tener. En cuanto a plata, oro, lo que fuera. Pero el versículo 11 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y él lo define como vanidad, algo vacío, hueco, como una pompa de jabón. Dice: brilla, pero se deshace. Así todo vanidad, todo aflicción de espíritu, y todo, dice, al fin y al cabo, era sin provecho debajo del sol. Entonces, la gran realidad es que el ser humano trata de agasajarse a sí mismo, trata de satisfacer todo lo que está a su alcance, tratando de retener una parte de necedad, en el sentido de vivir la vida loca, diría una canción por ahí. Y yo vivo esa vida loca, trato de retener la necedad, pero lo que encuentro es que cuando yo retengo la necedad, la vida se me escapa como arena, como agua entre las manos, o sea, se me va. Y por más que yo trato de disfrutar de esas cosas,
Esas cosas no son eternas. Entonces, si yo vivo para el tiempo, cosecho del tiempo. Ahora, vamos a tomar un ejemplo de lo que es vivir para el tiempo. Supongamos que tenemos nuestro máximo bien es una fruta, una manzana, una naranja, cualquier fruta, una sandía, poner la fruta que quiera. Entonces, ese es mi máximo bien, es mi único anhelo en la vida. Entonces, yo vivo para esa fruta. Todo lo que he hecho es para poder comprar esa fruta y todo lo que hago es para poder tener esa fruta. ¿Sí? Entonces, ahí la tengo. Como es el centro de mi vida esa fruta, después de haber luchado muchísimo para poder conseguirla, yo sé que las frutas a veces están fuera de temporada, están caras, pero digamos, imaginémonos así. Ahora yo la tengo, la fruta esa. Y lo que me encuentro es que si yo no me la como, y no me la quiero comer del todo porque, obviamente, si me la como, pierdo lo que es mío. Entonces, si yo no me la como, la fruta se empieza a descomponer. Entonces yo estoy tratando de retener el tiempo y no puedo. Me esfuerzo para comprarme la manzana, no me la como, se pudre la manzana. Entonces todo lo que nosotros edificamos para la vida misma queda en la vida y se pudre acá. Es interesante que la palabra de Dios, por ejemplo, si me permitís, sí, en 1 Timoteo capítulo 6, es interesante lo que el apóstol Pablo dice hablando del tema del dinero. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y él trata de dar algunos principios. Y ahí dice, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y por eso él decía, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, teniendo sustento de abrigo, estemos contentos con eso. ¿Por qué? Porque dice, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Vinimos desnudos, nos vamos desnudos. El énfasis está puesto en el nada acá. ¿Qué traje cuando nací? Nada. O sea, ¿qué era lo único que tenía? Bueno, la vida. Y no obstante, tantas personas que ponen su tesoro aquí en la tierra, ¿no? Donde Claro. está tu tesoro está tu corazón. Ponen su corazón en las cosas de esta tierra, pasajeras, y finalmente, luego de conseguir un auto y chocarlo, se frustran. Claro. Luego de tener una buena calidad de vida y pasa algo en la salud, también se frustran. Luego de anhelar tanto ese empleo tan deseado, pero lo perdiste y te terminas frustrando porque tenés un enfoque errado de la vida. Claro, es un enfoque que está puesto en el tiempo, en lo pasajero. Y eso genera una gran frustración. Obviamente, seguramente todos escucharon algo se escuchó por ahí del tema del juego de la ballena azul, que está en este momento en auge y que ya tenemos un caso en Argentina. Hay muchos casos en el resto del mundo. El juego son básicamente cosas que chicos tienen que hacer. Es un pensamiento tipo secta, donde estos chicos entran en un grupo cerrado, ya puede ser un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp, donde alguien les da indicaciones de lo que ellos tienen que hacer. Y ellos tienen que hacer una cierta cantidad de cosas. Entre ellos, por ahí, pasarse un día entero viendo películas de terror, o flagelándose de tal o cual manera, o haciéndose la famosa ballena azul, dibujándosela con sus propias manos, pinchándose, tipo tatuándose, pero con ellos mismos, haciéndose sufrir. O sea, tienen que infringirse diferentes dolores. Y por último, digamos, el número punto 50, central, sí. número 50 es te tenés que tirar de un edificio. Sí, un suicidio. Un suicidio. Básicamente. Entonces, ahora, vos agarrás y decís, pero ¿cómo puede ser que chicos de 14, 15 años, que supuestamente se están divirtiendo, que la pasan bien, que tienen toda la vida por delante, estén entrando en esta locura? Bueno, porque estamos viviendo en un mundo donde ya a esa altura del partido, montones de chicos no tienen propósito en la vida. Ahora, uno podría agarrar y decir, bueno, mira, un viejito se agarró y se suicidó porque, qué sé yo, se le murió toda la familia, ya no, está solo y se deprimió, y qué terrible, ¿no? Pero estamos hablando de chicos de 14, 15 años, tienen toda la vida por delante. O sea, no se justifica que se suicide nadie, aclarémoslo. Pero en algún caso uno podría hasta decir, bueno,
puede llegar a entender el grado de locura que llegó la persona y desesperación porque o se fundió económicamente o porque no quiere que lo metan preso o qué sé yo qué, o pasa una vergüenza grande y se termina en un acto de locura quitando la vida. Pero chicos que terminan como punto central de un juego donde se infligen dolor, terminan quitándose la vida. Bueno, este es el grado de insatisfacción que hay en este mundo. Y en gran medida pasa porque nosotros vivimos en una sociedad que está enfocada en el tiempo, y el hecho de enfocarnos en el tiempo hace que estemos poniendo valores, o dándole valor a cosas que son temporales, y todas estas cosas que son temporales, cuando se nos escapan de las manos, nos frustran, no las podemos alcanzar y terminamos vacíos. El escritor español León Daudí dice: es curioso que la vida, cuando más vacía, más pesa. Y eso es lo que... Cuando más vacía, más pesa la vida. Es curioso que la vida, cuando más vacía, más pesa. Eso puede ser lo vacío de estos chicos o de cualquier persona que... Y esta fue, Javi, tu experiencia también. Yo me gustaría que en el próximo bloque, con todo lo que decía Daniel, me venía a la mente lo que habías compartido en cierta oportunidad, acércate de tus pasiones también por el fútbol y cómo Dios te llamó a tu corazón y te atrajo hacia Él para mostrarte estas cosas eternas y valiosas, este propósito de la vida que Dios tiene para nosotros. Me gustaría que vayas pensando para poder compartir en el próximo bloque también lo que tiene preparado Dios para nuestra vida a través de la salvación que se encuentra en Jesucristo. Vamos a escuchar un ratito el tema de Venid glorificar a Dios de la IBI y ya volvemos. El Padre del Señor,
Estamos entonces en Iluminados por su Palabra. Ustedes saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, y mandar un mensaje a través de esta red social, ya que nos están mandando los mensajes de WhatsApp. Nos olvidamos de algo importantísimo, de saludar a todos los trabajadores por este lunes pasado, próximo pasado. Y hacemos 1 de mayo. Hacemos extensivo el saludo a todos, pero precisamente a la Panadería Mixtura, a Kiosco Nuevo Eclipse y a Zapatería LM, que nos escuchan siempre. Bien. Así que un abrazo grande y bueno, saludo. Animarlos a que sigan trabajando. Así es. Javi, en el programa, en el bloque anterior, hablamos de esta frustración, ¿no? Que en palabras de Eclesiastés, en palabras de Salomón, él lo dice: para mí es aflicción de espíritu, es una frustración. Un hombre que tuvo riquezas, un hombre que tuvo poder, un hombre que tuvo mujeres, un hombre que tuvo todo a su disposición, pero al final de sus vidas escribió estas sabias palabras. Y posiblemente el libro de Eclesiastés sea el gran legado de Salomón. Y es lindo ver, por otra parte, cómo la Biblia no nos muestra a los personajes bíblicos como los héroes de Hollywood, ¿no? Esos personajes que no tienen errores, que no tienen maldad, sino que muestran sus propios pecados, sus propios errores. Y por eso decimos que el libro de Eclesiastés es un gran legado de un hombre que vivió 40 años con todo a su disposición, pero realmente se encontró frustrado. Y esta ha sido también tu experiencia, me acuerdo, con el deporte, cuando Dios te atrajo hacia él y te llamó. Yo creo que es la experiencia de cada cristiano que en algún momento de su vida se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. A mí me pasaba en varios aspectos, no solamente en el fútbol, sino que en muchísimas de las distracciones que te propone esta vida vacía, como hablábamos recién en el corte. Estamos expuestos constantemente a distracciones, a maneras de escapar de Dios, digamos, entre comillas. Está muy buena esa frase. Escuché escapismo, en la semana, de cosas que llaman nuestra atención, anhelos, deseos, pecados, adicciones, podrían ser. Cada uno tiene como dicen la palabra, su concupiscencia, su atracción de algo que lo llama, y Satanás aprovecha cuando la persona no es cristiana, o inclusive cuando es cristiana y está fría espiritualmente, o no está totalmente enfocada en el propósito de lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Para eso me viene a la memoria varios de los programas anteriores no me sale la palabra, de los ídolos. Los ídolos del corazón. Exacto. El programa que hicimos, sí. Entonces, cada cosa te va llevando a alejarte un poquito más de Dios cuando no estás en sus caminos. Alguien dijo: la desesperación expresada en el libro de Eclesiastés prepara el camino para el Evangelio de Jesucristo. No solo ofrece el perdón de pecados, Jesucristo, sino que ofrece la satisfacción plena de nuestros anhelos, más profundos del alma, que sacian a través de la comunión íntima con nuestro Creador. Uh-huh. Y cuando nos hablabas en el bloque anterior, Daniel, acerca de esta frustración, de esta experiencia en la vida de Salomón, también tenemos que decirle a la gente que hay un propósito en la vida. Uh-huh. Y lo vemos, porque el libro de Eclesiastés, he dicho en la brevedad, que posiblemente sea un gran legado de Salomón, mostrando sus frustraciones, mostrando los errores, uh-huh, pero también mostrando que estos errores, que esta frustración, pueden ser satisfechos, puede haber un perdón de pecados, y esto se encuentra en el Evangelio. ¿Qué podemos decir del Evangelio y del propósito de la vida para las personas que no conocen a Dios? Mira, cuando el mismo Salomón va terminando el libro, él termina dando algunos consejos, ¿no? Y él, por ejemplo, en capítulo 11, versículo 9, dice: alégrate, joven, en tu juventud, tuve placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Hasta ahí parecería que se parece al capítulo 2, versículo 10, a lo que él vivió. Pero acá cambia, donde él dice: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, toma conciencia de que lo que estás viviendo en la vida es algo que Dios está observando,
y que nada de lo que acontece en la vida es en vano. Dios está pendiente de eso. Entonces yo puedo vivir sanamente y debo vivir sanamente. O sea, no estamos hablando acá de irnos a vivir a un monasterio ni a flagelarnos para no caer en tentación o pecado. Obviamente todos tenemos vidas y las vivimos, y hay montones de cosas que disfrutamos de la vida que son normales y son buenas. Si las personas trabajan dignamente, tienen derecho también a un montón de cosas que son justas, a una buena comida, a una buena casa, todos que son consecuencias directas. Y es lo que Salomón está diciendo. Y fíjate, anda en estos caminos, pero anda sabiendo que Dios, al fin y al cabo, tiene el juicio final. Por eso decía el capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y él estaba hablando ahí de los últimos años de la vida, cuando ya estemos por bajar la persiana de la vida, pero como decíamos hace un ratito en el corte, la verdad es que la insatisfacción humana y años en los cuales no hay contentamiento se ha ido acercando cada vez más al principio de la vida, lamentablemente. Cada vez hay más jóvenes viejos, por así decirlo, más insatisfechos, más tristes, más frustrados, más desesperados por cómo se vive en este tiempo. Así que yo tengo que vivir una vida normal, pero teniendo la perspectiva de que hay un Dios que tiene el juicio final. Entonces, partiendo de esa base, lo que Salomón decía era, bueno, acuérdate de tu Creador, tené en cuenta a Dios, considera a Dios. El gran problema de los seres humanos, y que tenemos, un grandísimo problema, es que estamos muertos en delitos y pecados. Este es un problema terrible. Ahora, Dios en un momento determinado estableció una manera para que el hombre pudiera acordarse de él. Estableció la ley. Y la ley y los mandamientos de Dios lo único que hicieron es revelar qué pecadores que somos. Y nos encontramos con la imposibilidad de poder llegar a encontrarnos con Dios a través de la ley, porque la ley lo único que hizo es revelar lo malo que hay en nuestro corazón. Porque cuando la ley decía, por ejemplo, que no mintamos, automáticamente cada vez que mentíamos estábamos desobedeciendo a la ley y revelando que tenemos un problema que es la mentira y un montón de otras cosas más. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Cristo cumplió la ley, Cristo cumplió las demandas de la ley, y Cristo fue clavado en la cruz del Calvario derramando su sangre, y por medio de la sangre de Cristo se hace remisión de pecados, y ahí está el cumplimiento completo y perfecto de la ley, y Cristo allí dice, consumado es. Entonces decimos, bueno, ya está. No, porque ahora Dios me manda a arrepentirme y creer. Ahora, por causa de estar yo muerto en delitos y pecados, no podía cumplir la ley. Pero por causa de estar muertos en delitos y pecados, tampoco puedo arrepentirme y creer. Entonces parece que Dios hubiera puesto al ser humano en una encrucijada. Y la realidad, la encrucijada no es tal, porque Dios, que es el que coloca las maneras y las formas, también coloca las salidas. Y el concepto básico es un concepto que se llama gracia. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Y es tan maravillosa la gracia de Dios que Dios mismo cumplió la ley por nosotros porque nosotros no la podíamos cumplir. Y Dios mismo, por su gracia, nos provee los medios para que nosotros podamos creer y arrepentirnos. Porque dice que la palabra de Dios, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y de juicio. Así que de repente Dios utiliza su palabra y Dios utiliza el Espíritu Santo para llevarnos a tener fe y para poder arrepentirnos de nuestros pecados, para poder disfrutar de su gracia. Y este es el gran milagro, maravilloso milagro de Dios. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como los que creemos, tenemos la gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Los que no creen, lo menos que tienen que hacer es prestar atención, confiando que el Espíritu Santo y la palabra de Dios, si te cuesta creer, es Dios el que va a hacer la obra.
y Dios va a ser el que va a quebrantar tu corazón, Dios es el que te va a abrir el entendimiento, y Dios va a ser el que va a darle sentido a tu vida, y eso lo hace Dios de pura gracia. Dios coloca al ser humano en una encerrona, en una encrucijada, para que se dé cuenta el ser humano que por sí mismo no tiene salida. Y la única salida está en Dios. Y el mismo Dios nos lleva a ese punto donde Él nos mueve para el arrepentimiento y para la fe. Y es algo maravilloso, Dios lo hace. Entonces, ¿qué es lo que decía Salomón? Bueno, básicamente ten en cuenta que Dios es el que va a juzgar, trata de acordarte de Dios. Entonces cuando estés escuchando la palabra de Dios, oyente, presta atención. Quizás Dios tenga el gran anhelo de llevar esa palabra a tu vida, a tu corazón, a tu mente, para producir una convicción que quizás en este momento no tenés. Entonces, a mí me llamó la atención los últimos meses de la vida de mi papá. Mi papá era un buen hombre, pero no era un creyente. Entonces él tenía muchísimo de bueno, pero tenía poca vida por delante, no lo sabía todavía y nos fuimos enterando, pero a mí me llamó la atención lo que mi papá fue haciendo antes de que se supiera cuánto tiempo le quedaba de vida, que era poco. Así que unos meses antes, él se pasaba la noche escuchando la palabra de Dios, escuchando programas como este, escuchando mensajes, escuchando. Y mi última charla con mi papá fue, las últimas palabras que él a mí me dijo es que un día esperaba reunir a su familia otra vez en el cielo. Y me dio testimonio de su fe y su esperanza puesta en Dios, cuando toda la vida había sido un buen hombre, pero no había tenido fe. Y entonces yo lo único que sé es que el que le dio la fe fue Dios a través de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces nosotros compartimos la palabra y los que escuchan la palabra van a tener en muchos casos un gran deseo de salir corriendo, pero yo te animo a que escuches la palabra, porque la palabra es el único medio que Dios tiene para convencerte y llevarte a ese punto de descubrir su gracia. Y cuando descubrimos su gracia, descubrimos todo lo demás, todo lo que viene detrás, ¿no? Viene a mí las palabras de Salomón allí en el capítulo 12, en los últimos versículos. El fin de todo discurso es este. Claro. Solamente teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, ¿no? Uh-huh. Y este es un reflejo, lo que compartís y lo que pasó en tu familia y la alegría que hubo en tu familia. Es el reflejo de lo que también nosotros deseamos en este programa, poder llegar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Y pienso en ese propósito original por el cual fueron creados Adán y Eva. Ellos fueron creados a la imagen de Dios, ¿no? Creados a la imagen de Dios, y a diferencia de toda otra bestia, todo animal que se encontraba en la tierra, ellos tenían el privilegio de ser los organizadores de Dios en la tierra, por decirlo de una manera, ¿no? Los representantes de Dios en la tierra. Pero ese propósito original, a causa del pecado, se corrompió, se pervirtió. Y ya vemos el Evangelio en el libro de Génesis, los primeros capítulos, allí en el capítulo 3, versículo 15, cuando hay una promesa de la simiente de Eva, es decir, Jesucristo, que vendría a ser nuestro fiel representante, venciendo a Satanás, venciendo a la serpiente. Pero seguimos en Génesis y vemos en el versículo 21 del capítulo 3 que Dios mató a un animal y vistió a Adán y Eva para cubrir esa desnudez que hablábamos en el primer bloque. Y ya esto nos habla de la venida de Jesucristo. Esto nos habla de la necesidad de sangre para cubrir el pecado, para cubrir la desnudez espiritual del ser humano, y de que el Evangelio es la herramienta de parte de Dios, es el medio por el cual nosotros podemos llegar a Dios. Sí, hay ejemplos sobrados en toda la palabra de las personas que cumplieron o se esforzaron, mejor dicho, en cumplir la voluntad de Dios, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Méritos propios no consiguen nada. Pero el caso testigo que ponemos siempre es el apóstol Pablo. Cómo él fue, lo estamos estudiando en Hechos en las reuniones de los domingos,
y hablaba Aníbal el domingo acerca de la travesía que tuvieron que pasar para llegar a Roma y el objetivo que tenía Dios para Pablo, que era testificarle a Nerón y cumplir con el propósito que Dios tenía, como así también que Pablo quería llegar a España a llevar el Evangelio, y terminó en una cárcel. Entonces muchas veces son para nosotros, ¿no?, como entre comillas confusos los destinos que Dios nos quiere mandar, porque nosotros decimos, bueno, pero yo tengo este don y lo quiero explotar de esta manera, y quizá Dios cierra una puerta y terminás haciendo otra cosa. Entonces muchas veces cómo tenemos que buscar la voluntad de Dios más que la nuestra. No es algo que nosotros podamos decidirlo y buscarlo, pero qué importante es que los que nos están escuchando que sepan que hay un objetivo de Dios para usted. Hay un propósito, una manera de que ustedes se encuentren cuál es la voluntad de Dios. Y es solamente a través de la palabra. Ujú. A mí me gustaría que en el próximo bloque, Daniel, nos sigas hablando un poquito más del propósito original de la vida, el propósito por el cual fuimos creados para Dios. Pero antes de seguir me gustaría que escuchemos un tema y llevarlos a la experiencia de un cantante, Marcos Vidal, que a la edad de 14 años él tuvo un virus en el cerebro y prácticamente a esa edad tuvo que comenzar de nuevo a caminar. Y bueno, imagínense en un adolescente esa búsqueda de identificación, en un adolescente el cual se frustra por estas cuestiones de la vida y desconoce el propósito que tiene Dios para su vida y se enoja con Dios. En estas canciones que vamos a escuchar, en estas palabras de Marcos Vidal, que él tituló El Payaso, él expresa cómo un payaso que tenía una función en un circo busca tener un lugar más privilegiado, busca tener otra función y fracasa con esta nueva función que busca pretender. Y luego comprende cuál es su función justamente en el circo en el cual trabaja. Vamos a escuchar entonces de Marcos Vidal El Payaso y después seguimos. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de Cenicienta. Que si un día faltase el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca e invernal, tras el ensayo no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez y no habían puesto mallas la última vez.
apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Seguí con nosotros escuchando Iluminados por su palabra, un programa de la IBG Ituzaingó. Bien, seguimos entonces con Iluminados por su palabra, mientras nos vuelve el WhatsApp, y disfrutamos también de este sano programa, El propósito de la vida. Ustedes nos están escuchando por Radio Sonido 21, FM 97.3, pero lo van a poder escuchar en la semana, volver a escuchar, recomendar cuando lo subamos en nuestro canal de YouTube. Están muy interesantes los cortes, ¿eh? Estamos teniendo charlas, pero más profundas que en el programa mismo. Sí. Nos ponemos más profundos que en el aire. Nos desinhibimos, nos soltamos, sí, claro. Sí, somos un poquito... Sí, pero la verdad estamos tímidos. Estamos tímidos. ¿Qué tema que tiene tanta implicancia, tanta profundidad, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Lleva a tantas cosas el propósito de Dios en la vida. Es tan alto, ¿no? Que no... Recién hablábamos de personas conocidas en los ministerios y decimos que qué importante que es la humildad en el ministerio y en el propósito de Dios, porque es muy fácil caer en el creerse que estamos haciendo algo y en el creerse que Dios me está usando para esto, Dios me está usando para lo otro. No, somos siervos, comprados. Éramos esclavos y de repente Dios nos quiso comprar y ahí empezamos a cumplir con el propósito que Él mismo nos va llevando. Es como un papá que lleva a su hijo de la mano y el hijo no puede decir, yo voy caminando por la calle. Va de la mano de su papá, si no se cae. Así que eso es un poco el objetivo y el objetivo de este programa. Así es, nos aferramos a la mano de nuestro Padre, nuestro Dios. Y la pregunta original que tendremos que responder para ser más claros y prácticos a la vez, para que nosotros, nuestros oyentes, podamos entender este propósito y vivir en base a esta cosmovisión y a esto que nos dice la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la vida? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Isaías 43, versículo 7, Dios mismo dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y esto es un tema que es bastante llamativo y nos revela claramente cuál es la finalidad y el propósito
por el cual como seres humanos estamos acá en la tierra. De vuelta, vamos a tratar de clarificar este concepto. Dios no vive en el tiempo, Dios vive en la eternidad. O sea, Dios no está condicionado por los vaivenes del tiempo, nosotros vivimos por los vaivenes del tiempo. Entonces, algunas cosas que para nosotros son gloriosas, son cosas que son limitadas por el tiempo. Para algunas personas es glorioso que sea un campeonato de fútbol. Dice, mi equipo salió campeón y se siente en la gloria, ¿no? Por eso, y la realidad es que eso es algo tan pasajero que termina en el mismo momento que terminó el campeonato y allá uno en el primer partido ya es viejo. Claro, hay que empezar de vuelta otra vez, y se terminó. O sea, y eso es una cosa que estamos todo el tiempo tratando de alcanzar algo que es obviamente tratar de llenar un hueco que está vacío para siempre. Y cualquier cosa que supuestamente nos glorifique, sabemos que es en vano. Entonces todo lo que está radicado en el tiempo no es gloria verdadera, sino la gloria verdadera está en la eternidad. Y Dios nos creó a nosotros para su gloria, para que le podamos glorificar a Él y también para que podamos compartir la eternidad con Él. Ahora, tratemos de entender el concepto de gloria y glorificar, porque esto es un tema que es importante y si no lo entendemos, por ahí fallamos en ese aspecto, ¿no? Dice ahí en Judas, en la carta de Judas, los versículos 24 al 25, hablando de Dios mismo en este saludo final de Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea, y dice acá de una manera bien concreta, que es como Dios debe ser glorificado, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora por los siglos, por todos los siglos. Amén. Dice que Dios nos guardó para presentarnos sin mancha delante de su gloria, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos glorificar a Él. Y dice, a Él sean la gloria, la majestad, el imperio y la potencia. Aparecen 4 palabras para definir el concepto gloria. Gloria, majestad, imperio y potencia. Lo interesante es que de estas 4 palabras, 3 tienen un sentido similar. Imperio, majestad y potencia. Y cada una de ellas nos muestra poder de Dios, poder manifiesto, majestuosidad de Dios, grandeza de Dios, o sea, todo lo que te implica gloria, algo glorioso, algo vos agarrás, un rey en su plenitud. En su plenitud, ¿viste? Vos mirás las estrellas y decís, wow, es majestuoso, sí, glorioso, sin fin, y todo eso tiene ese sentido. Pero la palabra gloria, básicamente, que es la primera palabra, gloria, majestad, imperio y potencia, y yo creo que una y otras complementan todo el concepto de gloria, pero la primera, la palabra gloria tiene un sentido bien particular, significa dar una opinión, es una opinión. Y básicamente glorificar a Dios es mostrarle al mundo lo que yo opino de Él. Entonces yo glorifico a Dios cuando reflejo a Dios. Cuando Dios se puede ver a través de mis acciones, porque mis acciones manifiestan lo que yo estoy opinando de Él, lo que yo pienso de Él. Siempre uso un ejemplo muy vulgar, pero digamos un ejemplo futbolero. En el año 87, en la cancha de Vélez, se jugó un partido de revancha de la final del Mundial 86. Mundial 86, la final lo jugaron Argentina y Alemania. En el año 87, en diciembre del 87, se jugó un partido entre Argentina y Alemania. Los dos equipos, prácticamente los mismos jugadores, jugaron acá en Buenos Aires, en Liniers. De repente, en un momento, yo fui a ver ese partido y fui con un señor que había llegado recién de Estados Unidos, un gringuito, que no entendía nada de nuestra cultura, costumbres y mucho menos el fanatismo ni los jugadores, ni nada. Así que de repente Argentina hace un gol. Y cuando Argentina hace un gol, toda la gente empieza a gritar Maradona, Maradona. Entonces este hombre me mira y me pregunta, me dice, ¿quién hizo el gol? Le digo, Burruchaga. Y me dice, ¿por qué la gente grita Maradona? Digo, porque Maradona le dio el pase. Fue una jugada común y corriente y Maradona le da un pase a Burruchaga, Burruchaga hace el gol, punto. Y eso fue... Y el partido terminó 1-0. O sea, no es que fue
las grandes jugadas de Maradona de la historia. Fue una jugada muy común, muy corriente, y un gol muy común y muy corriente. Pero la gran cuestión, y lo que le llamaba la atención a este hombre, era que la gente estaba dando su veredicto acerca de quién era para ellos su jugador deseado, preciado, y estaban, entre comillas, glorificando a aquel que ellos creían que debían, daban su opinión. Y no importaba que el pobre Burruchaga podría hacer 3.000 goles. De hecho, Burruchaga hizo el gol por el cual Argentina llegó a ser campeón del mundo en ese año, en el 86. Pero nadie le gritó Burruchaga, Burruchaga. Todos le gritaban Maradona, Maradona. ¿Por qué? Porque la gente tenía esa opinión. Esa es una manera de glorificar. Ahora, es un ejemplo burdo, muy, muy burdo. Pero la realidad es que en nuestras vidas, cuando nosotros creemos a Dios, y creemos en Dios, y la gracia de Dios se manifiesta en mi vida, a través de nuestros actos, a través de nuestros dichos, a través de nuestras acciones, glorificamos a Dios permanentemente. Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que nosotros a veces lo que hacemos es colocar complementos que se parecen que estamos glorificando a Dios. Es mucho más fácil, por ejemplo, cantar canciones que digan gloria a Dios, no importa qué canción sea, que de repente en nuestro trabajo dejar de decir mentiras. Exacto. O en la calle no pelearnos con todos los otros conductores. O no pelearnos por un lugar en la fila, en el banco, en el supermercado, lo que sea. O cualquier otra de las montones de sonceras que nosotros hacemos que parece que no fuéramos tan creyentes como decimos ser. Pero es mucho más fácil cantar canciones que dicen gloria a Dios. La cuestión es vivir. Ahora, es interesante que cuando la palabra de Dios, Lucas, ahí en el libro de los Hechos, habla de los creyentes de Antioquía, dice en Hechos capítulo 11, versículo 26, hablando de Pablo y Bernabé y Antioquía, la iglesia de Antioquía, dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quiénes les llamaron cristianos? Los vecinos. ¿Y por qué les llamaban cristianos? Bueno, porque esta parte de atrás, que no me acuerdo cómo se llama, apócope o este final, el iano, significa seguidor de, como el herodiano, ¿no? Entonces de repente esta persona era un seguidor de, un reflejo de. Algunos han dicho, bueno, cristianos implica pequeños Cristos, pero da la idea más de seguidor de, se ha identificado con. Nosotros tenemos mucho de eso en nuestros partidismos aquí en Argentina, peronistas, kirchneristas, macristas. O sea, tratamos de colocar esa idea. Estas personas se identifican con este líder particular, alfonsinistas, y identifican el nombre del líder y le agregan algo atrás que implica la idea de que son seguidores de estos personajes. Bueno, ellos eran tan creyentes, genuinos, en la persona de Cristo, que a las personas, a los vecinos de Antioquía, no se le ocurrió otra manera de definirlo más como seguidores de Cristo. Aún unos capítulos antes, allí, si no me equivoco, en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan son llevados a la cárcel por causa de predicar el Evangelio en el pórtico de Salomón, escucharon cómo defendían, cómo predicaban el Evangelio, y no tuvieron otra cosa que hacer que decir, estos son seguidores de Cristo, porque son personas de Galilea y, bueno, no deberían saber hablar, ¿no? Los de Galilea eran personas con una cultura, entre comillas, baja, una clase social baja, eran pescadores, pero habían identificado que habían estado con Jesús esos hombres. Claro, y bueno, y el hecho de Jesús marcaba la diferencia. Y en ese sentido es donde se glorifica a Dios. Cuando vas a Efesios capítulo 1, y tenés todo un pasaje precioso acerca de lo que Dios quiso hacer con nosotros. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, todo lo que Dios hizo por nosotros y cómo Dios nos bendijo, colocándonos en lugares especiales, y habiendo hecho Dios toda su obra para, al fin y al cabo, Él atraernos, convencernos,
elegirnos, por su gracia alcanzarnos. Todo lo que Dios hizo, ¿para qué? Y ahí aparece el para. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Al fin y al cabo, nosotros hemos sido predestinados, elegidos, hemos sido rescatados, salvados por su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, para alabar a Dios a través de nuestras vidas, glorificando a Dios. Ahora, cuando estamos hablando de glorificar a Dios, obviamente no estamos hablando del tiempo, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de asuntos eternos. Entonces, en un sentido, esto implica traer un pedacito de la eternidad a nuestro contexto temporal y mostrarle a la gente cómo se viviría en este mundo si en este mundo no estuviéramos condicionados por el tiempo y las circunstancias, cómo se viviría si realmente tomara control la eternidad. Y entonces ahí vos vas a empezar a ver cómo vivís. Y si vos vivís trayendo la eternidad y manifestándola acá en la sociedad, vas a glorificar a Dios. Porque vas a estar dando la opinión, este es mi Dios que merece que yo viva para la alabanza de la gloria de su gracia, porque mirá lo que hizo Dios conmigo, Dios me regaló eternidad, entonces yo te lo muestro. Entonces, obviamente, como dice Pablo también en los Corintios, nosotros somos transformados de fe en fe, de gloria en gloria, de tal manera que la gente puede observar eso, puede ver eso. Pero si a nosotros la gente nos ve en el mismo barro que están metidos ellos, en la misma arena temporal y conflictiva y problemática, y nosotros pensemos nomás en nuestro país, por un momento pensá en Argentina, y los últimos 40, 50 años, todo el tiempo conflictos, discusiones, problemas económicos, echarse culpa mutuamente de esto, lo otro, los malos son estos, los malos son aquellos, ¿viste? Ahora, ¿qué hacemos nosotros como creyentes en medio de todo eso? Bueno, si lo que le ofrecemos a la gente es más del tiempo, la gente va a decir, estos son iguales, no estamos glorificando a Dios. O sea, yo personalmente tengo mis posturas, mis posiciones personales con respecto a los rumbos que deben tomar el país, las posiciones políticas, y tengo mi concepto con respecto a lo que son los políticos y cómo se manejan diferentes personas en la sociedad, porque vivo acá, obviamente, y voto y tengo mis elecciones y todo lo que quiera, pero lo que no hago es discutir, porque yo no me meto en el barro de la gente. ¿Entienden? Y el barro de la gente no necesita escucharnos a nosotros en el mismo barro en el que ya están metidos, ese barro temporal. Otro principio que tengo, yo no discuto de fútbol, no cargo por fútbol, porque nosotros vivimos en una sociedad donde la gente discute de religión, discute de fútbol o discute de política y se destruyen las relaciones. Entonces yo no discuto, y en cuanto a mi fe, no la discuto, la comparto. Porque yo no voy a ganar ninguna discusión. El que gana las discusiones, llegado el caso, es Dios. Comparto mi fe, digo lo que la palabra de Dios dice y que Dios se encargue de convencer a la gente. Pero vamos al caso concreto de fútbol, política. A veces la gente nos ve a nosotros, nos ve iguales. Nos ve con la misma desesperación y preocupaciones. Miren, yo tengo una historia ya bastante de años en la vida y yo te puedo asegurar, desde que yo tengo uso de razón hay miseria en este país, hay necesidad, y este es el último año, se nos viene el mundo abajo. Y siempre se viene el mundo abajo. Y siempre los gobiernos que están de turno están haciendo todo mal, y siempre el que está afuera es el que va a hacer todo bien. Pero al mismo tiempo vas a ver un partido de fútbol y están jugando 11 tipos, y siempre el que tiene la solución es el que el técnico dejó afuera, y el técnico no sabe nada, ¿por qué puso a fulano en el banco cuando eso hubiera salvado al equipo? Y siempre entramos en esas discusiones. El tema es que lo vacío del momento del mundo resume todo el pensamiento. Claro. Todo el relativismo, lo que hablábamos en los programas anteriores, todo es tan etéreo, tan manejable, tan discutible, que no hay verdad absoluta. Entonces, la voluntad de Dios y el plan para el hombre pasa a ser algo secundario, algo, bueno, total, mañana voy a tener que ir a trabajar, total, mañana tengo que arreglar el auto, tengo que ir a juntarme con amigos a comer. Entonces, bueno,
puede pasar a un segundo plano lo que Dios quiere para mí. Y me llamaba mucho la atención lo que decías vos, Daniel, que estamos siendo vistos constantemente. ¿Qué debe mostrar el cristiano? El cristiano debe mostrar a Dios. Exacto. No se tiene que mostrar a sí mismo, no tiene que mostrarse como una persona entendida en las cosas del mundo. Si es necesario, obviamente, por cuestiones de trabajo. Vamos también para atrás en el programa de la idolatría, ¿cuál es la posición que ocupan las cosas? ¿Qué posición ocupa mi trabajo? Es necesario trabajar, obviamente, tenemos que trabajar, tenemos que tener familia, tenemos que tener amigos, tenemos que tener novia, esposa, pero lo que ocupa el primer lugar en la persona, para que esa persona sea útil en las manos de Dios y no viva una vida vacía, es vivir en la voluntad del Señor. Exacto. Y en las cosas que Dios te va llevando, no como Jonás, que optó por no ir para allá y terminó dentro del pez. Y Pablo, por ejemplo, todo lo contrario. Pablo le dijo a Dios, vas a tener que ir allá, y fue allá, fue obediente. Entonces eso es un poquito como para ir resumiendo, porque ya estamos terminando el programa. Viene a mi mente una persona que fue de gran inspiración para mi vida, y es un misionero. He leído un libro, Portales de Esplendor, en donde se narra la vida de Jean Elliot, escrito por su esposa Elizabeth Elliot. Es un misionero, lo recordamos rápidamente porque seguramente hay personas que no lo conocen, de Estados Unidos, que se fue a la selva de Ecuador a predicar a los Aucas. Aucas en este idioma significa salvaje, pero bueno, antes de haber ido a los Aucas, predicó con los Quichua y dedicó su juventud a predicar, aprendiendo idiomas, porque venía de Estados Unidos, aprendiendo el español, el quichua, con el propósito de predicar. Y su muerte fue una muerte trágica, por decirlo de alguna manera, porque murió a los 29 años solamente. Fue cuando se encontraba a las orillas del río Curaray, allí en la selva amazónica de Ecuador, y junto a 4 amigos, eran 5 en total, fueron interceptados por los Aucas, personas que clavaron contra ellos lanzas y lo terminaron matando. Ahora, ¿por qué digo que la vida de Jean Elliot ha sido de mi inspiración también? Porque si bien fue un hombre que murió tan solo a los 29 años, como David Brainerd, por ejemplo, que murió tan joven, Jean Elliot dijo así: no es tonto el que da lo que no puede conservar, hablando de la vida, para ganar, pensando en la eternidad, lo que no puede perder, ¿no? Y este hombre, y hablábamos mucho de este concepto de eternidad, de Dios que está fuera del tiempo, y cuando nos frustramos es que pensamos en estas cosas temporales y pasajeras. Entonces puede ser nuestra inspiración este hombre y sus palabras y su vida, porque puso los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces dijo él, repetimos sus palabras: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y finalizando también, Dani, pedirte unas últimas palabras, una última conclusión también. Me encantó esto que dijiste hace rato del propósito, y lo quiero repetir, del propósito de la Biblia, que es glorificar el nombre de Dios. Y viene a mí una frase antes de darte la oportunidad. Los cristianos reformadores de Europa tenían una frase que recopilaba, podremos decir, resumía todo su sentir, ¿no? Y todo su pesar. ¿Cuál es el fin principal del hombre?, ellos se preguntaban en el catecismo de Westminster, y la respuesta era: el fin principal del hombre es glorificar a Dios, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, ¿no? Y qué lindo también pensar que la gloria de Dios no se contrapone con nuestro bienestar, con nuestro gozo, con nuestra felicidad, con nuestra alegría. Es que Dios sabe qué es lo más lindo, lo más glorioso para nosotros, qué es lo que nos va a traer más felicidad, y es justamente Él. Así que te damos la oportunidad de seguir. Solo para terminar, cuando la gracia de Dios nos alcanza y el Espíritu Santo nos convence y Dios llena nuestro ser a través del Espíritu Santo, una de las evidencias es el fruto del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Y esto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Y esas son las características que hacen una vida plena, y eso es eternidad en esta tierra. ¿Saben por qué? Porque cuando vos observás la tierra no ves amor, ves lo contrario, ves odio.
Cuando vos observás la tierra, la gente no ves gozo, ves tristeza, amargura, preocupación. Cuando vos observás la sociedad no ves paz, ves conflictos permanentes. Nosotros vivimos en una sociedad muy conflictada, en un mundo de mucho conflicto. No ves bondad, ves maldad, no ves benignidad, ves malignidad. Bondad y benignidad son palabras parecidas pero son distintas. Uno la bondad de adentro y la otra son los actos malignos. No ves paciencia, ves impaciencia. No ves fidelidad, ves infidelidad. No ves mansedumbre, ves rebeldía. Y no ves templanza, ves descontrol. O sea, y la realidad es que todo lo que vemos daña al mundo, lo destruye, y sufrimos por eso, y vivimos en este contexto, y eso nos trae tantos dolores de cabeza. Pero cuando Dios se hace realidad en nuestra vida, y la gracia de Dios toma nuestra vida se transforma para su gloria, y su gloria se ve. Y si una persona puede mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza en esta sociedad, es una persona que brilla. Es una persona que muestra que hay una manera distinta de vivir y trae eternidad a un mundo conflictuado. Entonces, que podamos encontrar la verdadera fortaleza en los cielos, que nosotros, muchas veces la gente llama este concepto de decir necesito tirar un cable a tierra. No necesitamos tirar un cable a tierra, necesitamos tirar un cable al cielo. Entonces, si podemos tirar ese cable al cielo, tiremos un cable al cielo y que baje un poquito de eternidad en nuestro ser, y vamos a darnos cuenta cómo Dios marca la diferencia. Y qué lindo lo que decías de poder glorificar a Dios a través de nuestra vida. Pablo decía allí en Gálatas 1:24, y glorificaban a Dios en mí. Que ese sea nuestro deseo, nuestro anhelo, y que realmente cuando las personas nos vean a nosotros personas que aman a Dios, que han entendido el propósito de la vida y que buscan estar en sintonía con el cielo, como nos compartías. Javi, ¿alguna cosita que quieras agregar? No, el objetivo de por qué llegar a querer cumplir con esta voluntad de Dios, ¿no? Hablábamos en el corte de las palabras de Paul Washer, que decía, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué quiero cumplir con lo que Dios quiere? Y porque Cristo murió por mí. No hay otra motivación que pueda movernos a querer cumplir con los deseos de Dios que están expresados en la Biblia, que escuchamos cada domingo y cada programa y cada libro que leemos. Solamente porque Cristo murió por nosotros. No tiene que haber otra motivación. Si lo queremos hacer para agradar a Dios por medio de nuestros medios, no vamos a poder. Si queremos agrandar nuestro nombre, de decir, bueno, como decíamos también en el corte, cuánto ministerio Dios nos puso y qué lugar de preeminencia, y hablábamos de diferentes predicadores y personas reconocidas, cómo se puede caer en el orgullo y en la tentación de querer ocupar y robarle esa gloria a Dios. Entonces eso es la motivación principal y única que debemos tener. Cumplir con lo que Dios nos demanda solo porque Él nos ama. Okay. Y de esta manera entonces nos vamos despidiendo de esta primera parte. Hemos hablado del propósito de la vida, este propósito que es glorificar a Dios, que es honrarle, que es que las personas puedan conocerle y nosotros también podamos dar un testimonio adecuado de su persona, y el despropósito de las personas que quitan el foco de Dios en sus propias vidas. Pero vamos a seguir con un nuevo mensaje de los milagros de Jesús, a cargo de Roberto Valevich. Así que de esta manera nos despedimos de esta primera parte. Gracias, Daniel, por la compañía. Gracias, Javi, también. Te esperamos, Dani, Okay. Muy pronto, si la salud también acompaña. Okay. Cuando se sea. viene el frío. Y si los mosquitos nos dejan. Sí, los mosquitos. Y si el celular también anda, ¿no? El WhatsApp, y nos podemos comunicar para... Bueno, nos vamos a esta parte. Gracias, sigan en sintonía. Radio Sonido 21 para seguir prendidos e iluminados por su palabra.